En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Muy queridos oyentes, el viernes de la semana pasada nos despedimos esperando el desarrollo de acontecimientos muy importantes. ¿Cuáles fueron ellos en este fin de semana y qué nos recibe el comienzo de la presente? Pues que el señor Pekerman jugó con los suplentes y perdió, hizo un tremendo papelón ante Costa Rica y respetando al país y respetando la selección y respetándolo todo. Eso es fútbol. Pero mientras tanto, ¿qué ocurría en la vida política de los colombianos? ¿Qué que afecte la vida suya y la mía y la de todos, queridísimo oyente? Pues estábamos esperando que los manifestantes del Cauca que se tomaron la carretera y que hacían lo que les daba la gana y que tenían suspendido durante 11 días el tráfico por los caminos del Cauca, es decir, el tráfico, la comunicación de Colombia con todo el sur del continente y la comunicación del sur del continente con Colombia. Nada menos que eso. Estaban prometiendo la posibilidad de una especie de corredor humanitario o de suspensión de sus actividades por 36 horas y que al cabo de 36 horas ya verían lo que pasaría. ¿Qué ocurrió con todo aquello? Que pasaron las 36 horas y levantaron el bloqueo. ¿Levantaron el bloqueo contra qué? ¿Qué fue lo que aceptó el gobierno nacional para que levantaran el bloqueo? Es decir, para que los colombianos tuviéramos el derecho a transitar por nuestras carreteras y en este caso por una de las carreteras más importantes y decisivas del país, las que nos unen a colombianos con todo el resto de Sudamérica. ¿Qué aprobaron? A seguir conversando en Bogotá lo que estaban conversando en Santander de Quilichao. La pregunta se traslada entonces, ¿y qué estaban trabajando o qué estaban discutiendo o dialogando en Santander de Quilichao? Esa es una buena pregunta. No, el cumplimiento de los pactos anteriores, esos que firmó, si es que los firmó borracho, el ministro de Agricultura, Iragorri, con los indígenas del Cauca. ¿Recuerdan ustedes? Guardia, guardia, fuerza, fuerza. De ahí salieron unos acuerdos. ¿Cuáles son y dónde están? Los colombianos no los conocemos. El ministro de Agricultura compromete a Colombia, compromete el presupuesto nacional, compromete la paz de Colombia en un documento desconocido. ¿Es eso democrático? ¿Es eso constitucionalmente viable? ¿Es eso legalmente posible? Desde luego que no. Ese es un acto dictatorial. Eso lo hacen las dictaduras. Es decir, comprometen el país sin darle cuenta a nadie, sin responder ante nadie y sin manejar las cosas como se tienen que manejar, es decir, con transparencia. Recuerdan que este gobierno se posesionó diciendo que este sería el gobierno de la transparencia. Esto es completamente oscuro, completamente opaco. Esto es inconstitucional. De manera que no sabemos cuáles fueron los acuerdos que según indígenas y campesinos, es decir, según las FARC y el ELN que los mueven, estaban incumplidos y ahora se tienen que cumplir. Pero que además a esto hay que agregarle nuevas peticiones. ¿Qué es lo que se va a discutir en Bogotá? Se va a discutir en Bogotá, como decimos los juristas, pendente condicione. ¿Eso qué significa? La condición es un hecho futuro incierto del que depende el nacimiento o el cumplimiento de una obligación. Es un hecho futuro e incierto. De manera que los indígenas dicen, vengan y conversamos en Bogotá. Y yo le permito a usted, gobierno, que haya tránsito, comunicación, circulación por las carreteras del Cauca, siempre y cuando llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, le vuelvo a bloquear las vías. ¿Acuerdo sobre qué? Pues no se sabe, porque el señor Juan Fernando Cristo y Minchi Rinchi se han sentado en una mesa que es una Asamblea Nacional Constituyente de espaldas al país. Porque ha dicho Cristo, el hombre del proceso 8000, para que lo recordemos bien,
el amigo de Samper, el hombre que impulsó la elección de Samper con los votos del narcotráfico, y eso se queda, eso se pega, eso es para siempre. Pues ese hombre ha dicho que lo que van a discutir son garantías. ¿Garantías? ¿Garantías de quiénes y para quiénes? ¿Justicia? Hágame el favor. Juan Fernando Cristo negociando la justicia del país. ¿Protección individual? ¿Protección individual a quiénes? ¿A los que no pueden circular por las carreteras del valle del departamento del Cauca? ¿A los que no pueden vivir en Popayán tranquilamente y tener el desarrollo de sus comercios y de sus negocios y de su vida? ¿Son las garantías de ellos o la protección individual a los que están alzados en armas prácticamente y bloquean las carreteras? ¿Paz? ¿Paz? Tenemos pues una nueva mesa de negociación de paz, la de La Habana, la de Quito y ahora la de Santander, de Quilichao y Bogotá. Derechos humanos. ¿Derechos humanos de quiénes? Volvemos a preguntar. ¿Derechos humanos de 47 millones de colombianos o de 60.000 indígenas del Cauca movidos por las FARC y por el ELN? Víctimas. ¿Víctimas de quiénes? ¿Las 3 víctimas que murieron mientras le tiraran bombas Molotov a la policía? ¿O las víctimas de todos estos atropellos a la libertad de circulación? Todos los bienes que se perdieron, todas las personas que murieron por falta de atención médica, ¿es a esas víctimas a las que se están refiriendo? Pueblos indígenas. ¿Pueblos indígenas? ¿Cuáles? ¿Los del Cauca? ¿Los del todo el país? ¿Es que hay pueblos colombianos y pueblos indígenas y pueblos mestizos y pueblos negros? Aquí no hay una Colombia unitaria, sino una Colombia dividida según como le dé la gana a los indígenas y a Juan Fernando Cristo. Comunidades afrodescendientes. De manera que ya no solamente son los indígenas, sino que son los negros. Y la suerte de los negros se va a resolver en una mesa dirigida por los indígenas. ¿Esto cómo es? ¿Y las comunidades blancas y las comunidades mestizas? ¿Esas no existen para Juan Fernando Cristo? ¿No existen para Minchirrinchi? ¿No existen para el presidente Santos? Medio ambiente. Esto sí es una maravilla. El medio ambiente discutido con los que lo están destruyendo, con los que están sembrando coca en todas las regiones del Cauca, con los que están destruyendo el macizo colombiano con la siembra de amapola. ¿Es con ellos con los que se va a discutir el medio ambiente? Relación campo-ciudad, entre otros. Relación campo-ciudad. A ver, ¿esto cómo es? ¿Que los campesinos bloqueen las ciudades y no permitan la vida en las ciudades? ¿Que los ciudadanos tengan o no tengan derecho para ir al campo? ¿Qué es lo que se va a discutir? Entre otros, dice Juan Fernando Cristo. Es decir, nos montaron en Bogotá una Asamblea Nacional Constituyente, a la que Santos se negaba. Eso no lo consigue el voto de millones de colombianos que no quieren o que quieren una Asamblea Nacional Constituyente, porque la democracia se acabó, como nos lo explicaba la senadora Paloma Valencia hace unos minutos. Aquí el que gana, aquí el que impone las condiciones, aquí el que tiene mesa de negociación es el que tira unos troncos en la mitad de la carretera, pone unas piedras y agarra a pedradas a todo el que no esté de acuerdo con él. Ese es el que gana, ese es el que tiene la mesa de negociación, el que se porta bien, el empresario que quiere cumplir, el empleado que quiere ir a su trabajo libremente, el que tiene su pequeña empresa y quiere desarrollarla, el que tiene su pequeña o grande ganadería y quiere trabajar en ella, ese no cuenta. Cuenta el que bloquea, cuenta el que ejerce la violencia, cuenta el que maltrata a la policía y mata policías y atropella policías. Ese es el que cuenta. Y esa es la lección que nos queda, señores. Eso fue lo que aprendimos en este fin de semana. Terminó la semana pasada con un bloqueo en las carreteras del Cauca. Empieza esta semana con un bloqueo a todas las instituciones de la República. Aquí, entre Juan Fernando Cristo, Minchirrinchi, con la inspiración de Juan Manuel Santos y de Enriquito Santos Calderón, van a resolver en una mesa de negociación el porvenir de la República. La democracia colombiana se acabó.
estamos en manos de los violentos, estamos en manos de la fuerza. La fuerza que es la negación que está en las antípodas del derecho. El derecho se acabó, ¡viva la fuerza! Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 18 minutos. Un